amigos, una semana más con ustedes, un tema más a tratar para poder conocer entre ustedes y nosotros, ¿sí? Pero bueno, yo voy a saludar obviamente a todos ustedes, como decimos, en todas las latitudes y en todos los horarios, y por supuesto a mi brujita querida, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Cookie, ¿cómo estás? Y bueno, dándoles la bienvenida a nuestro programa de cada sábado aquí en Casa Azul, Casa de las Tres Brujas. Pero cuéntanos, Cookie, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, ahora tenemos un tema muy lindo, muy fascinante, que es los ritos de paso. Bueno, habíamos dicho que el tema es los ritos de paso. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es los ritos de paso? ¿Qué engloba toda esta situación? Realmente es el cambio que efectuamos cada uno de los seres humanos en las etapas diferentes que tenemos, ¿no? Entonces pueden ser, pues, en la parte, no sé, emocional, en la parte cronológica, es decir, en las edades. Pero lo más interesante de todo esto es que ahora también ya la ha tomado en cuenta la ciencia o los estudiosos, ¿no? En la parte de sociología, en la parte antropológica. Y ya pues lo que nosotros conocíamos ya se está poniendo así como quien dice más serio. Bueno, te puedo decir que en realidad el término ritos de paso empieza a tomar como un poco más de fuerza en 1969 con Richard Turner. Él en realidad fue estudiando los diferentes ritos de paso en todas las cosmovisiones y en todas las culturas para llegar a esos puntos en común. Cómo, en qué se caracteriza, en qué pueden diferenciarse también, porque había sus cosmovisiones y sus tradiciones ya implantadas, pero aún así siempre estaba marcado como un reloj biológico, digamos, ciertos estadios que los vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, y además en todo esto, también cada rito tenía sus retos, dependiendo de los ritos de paso, ¿sí? Y tiene su folclore, sus características, y como tú dijiste, todos básicamente en las diferentes culturas, en los diferentes tiempos que se han ido sucediendo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos por el comienzo, como dicen así. Pero ¿qué te parece si aquí hacemos como, le damos un hincapié en que en realidad la ciencia se empieza a dar cuenta que estos ritos de paso, que ya lo sabíamos nosotros desde la antigüedad, es que le otorga al individuo algún tipo de atributo, habilidad o un prestigio dentro de la comunidad. Entonces, se empezaron a dar cuenta de que en realidad estos ritos de paso son sumamente importantes para nuestra supervivencia también como comunidad. Y eso lo podemos ver trasladado ahora a la, digamos, modernidad, desde un aspecto un poco más comercial que se ha hecho, pero que se sigue manteniendo de una u otra forma. Así es, sí, muy bien dicho lo que tú dijiste, tal vez un poco más comercial, un poco más social. Y tal vez en ese aspecto se perdió un poquito la parte espiritual, se perdió un poquito la parte de vibración, la parte energética. Pero bueno, ahora vamos a entender un poco más. Y como decíamos, pues, ¿por dónde empezamos? En el nacimiento, ¿no? Así es. Ahí ya hay un rito de paso. ¿Por qué razón? Porque recuerden, estamos en un estado diferente cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre. Y hacemos el paso a un nuevo estado, hasta un nuevo, ¿qué diríamos? Ámbito, porque dentro de la matriz nosotros estamos en agua, estamos en un estado acuoso, ¿no? Es ahí donde nos formamos y salimos a respirar aire, salimos ya a otro espacio, a otra situación, ya es un rito. Desde ahí comenzamos. También pues cuando en algunas culturas antiguas, hemos visto mucho que en la parte, pues, de las culturas americanas, ¿no? Las primigenias, cuando la mujer estaba ya en su labor de parto, ya estaba trayendo a su nuevo hijo, se ponían alrededor las mujeres, o a cantar. Exacto. O a dar algún tipo de oraciones, diríamos, pero acompañándole, ¿no? Y claro, ahí estaba la partera ayudando a que ese niño venga. Entonces ya había desde ahí, ya comenzaba esa unión también de la tribu, de la gente alrededor, ¿no? En este caso, obviamente, Exacto. las mujeres.
es un paso importante porque obviamente, como tú dices, salimos de un medio a otro medio y eso también involucra un reto para tanto a la madre como para el niño. Por supuesto. Recuerda que en culturas como por ejemplo las africanas, el momento del nacimiento es algo súper importante y se reúnen las mujeres de la familia o las mujeres de la comunidad y lo que hacen es crear, podríamos decir, una canción que es solamente para ese bebé. Entonces le van cantando y le ayudan en realidad porque si nos ponemos a ver el canto es una vibración que la va a sentir el bebé en realidad porque cuando estamos en el vientre, como tú dices, estamos en un medio acuoso que sentimos a través de las vibraciones y eso está demostrado por la ciencia. Así es. Entonces, nuestra voz, por eso puede reconocer la voz de la madre, porque reconoce la vibración. Entonces, el momento de estar cantando, entonamos vibraciones altas y más los tambores, más el momento, obviamente es darle también esa fuerza energética a la madre para que le pueda ayudar al bebé a venir a este mundo, a este plano, digamos, a esta encarnación. Y esa canción es como, digamos, el primer sello que tiene en esa comunidad. Entonces me pareció algo súper lindo porque es un momento en donde todas las mujeres se reúnen, forman esa red de ayuda en realidad y es digamos, es algo invisible que se crea entre ese niño y la comunidad. Entonces es un niño de la comunidad, por Claro que sí, y yo me acuerdo que cuando algún rato se estaba viendo esto, decían que cuando ese niño, ¿no? Cualquier miembro de la comunidad comete algo que no está correcto, pues ¿qué hacía qué hace la comunidad? Le empieza a cantar la canción de su nacimiento para recordarle que él es un buen ser humano, ¿no? Y que bueno, esa fue una equivocación, pero que regrese, como que regrese a lo... Y debe ser, porque obviamente es la primera impresión que tenía, ¿no? Qué lindo. Y lo que tú dijiste de los tambores es verdad. De esta parte también de las culturas de Norteamérica, justamente se tocaba el tambor. ¿Por qué? Porque se le da la bienvenida a ese nuevo ser, a la tierra, y el tambor es la tierra. Y simboliza la madre tierra. Claro, entonces son los latidos también, ¿no? Exactamente. El tambor es el latido de la madre tierra y que se conecta mucho con el latido de nuestro propio corazón. Entonces, un rito lindo, es así como empezamos. Claro, como volvemos a repetir, ahora se ha perdido mucho y por supuesto ahora vamos y llegamos a este mundo en hospitales o en clínicas por lo general, ¿no? Todavía como que hay ciertos partos alternativos, diríamos, pero ya es algo muy, muy mínimo. Exacto. Y luego... Ahora tenemos la presentación. La presentación. Después de que tenemos, ahora vamos a ver desde la parte pagana. Cuando ya llega el bebé, ¿no? Sin género, ¿no? Hombre o mujer, a este plano, ¿qué es lo que se hace? Se prepara la preparación a las fuerzas. Entonces, en nuestro caso es al dios y a la diosa, y sobre todo a los espíritus elementales. A los elementos, así es. ¿Qué sucede con este rito, con esta ceremonia? Pues es darle esa fuerza y darle al niño que tenga la seguridad, ¿no? De que igual la comunidad le sigue acompañando. Pero lo más bonito de esto es que no necesariamente se trata de que porque se hace la presentación a los dioses, es que ese niño va a tener exactamente. que seguir ese se respeta proceso. muchísimo el libre albedrío y lo que se hace es más bien inculcarle el conocimiento al biorritmo, a la naturaleza, y cuando crezca tendrá la libertad de seguir o no los pasos de la comunidad, porque obviamente estamos hablando de que también había migraciones, podía ir a otra comunidad y de acuerdo a su cosmovisión y a su ritualística, pues puede gustarle y se podía quedar. Ahora, lo más lindo de esto es, recuerda que dentro de la cosmovisión pagana, nosotros nacemos bajo lo que es también el horóscopo celta, que es nacer bajo los árboles sagrados. Entonces también la tradición dictaba que cuando niño o niña nacía, buscaban el árbol
o plantaban el árbol, porque no necesariamente es que estaban todos los árboles dentro de la rueda. Y cuando encontraban un árbol, por ejemplo, que era grande, y ahí se hacía la presentación, porque era anclarle al corazón de la tierra a través del árbol a ese nuevo ser, a esa persona que estaba en esta encarnación. Y sobre todo recuerden que ya hemos hablado en algunos capítulos anteriores y que nos queda también ese que vamos a desarrollarlo, la sanación que tenían los árboles en realidad, sí. Y lo importante que era para la cultura pagana los árboles. Especialmente para los celtas, ¿no? Tenían pues mucha reverencia y habían árboles que correspondían a los dioses o a las diosas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió en el transcurso de del caminar del tiempo y de la historia de la humanidad? Es que ahora este rito de paso se transformó en el bautizo, especialmente en la religión católica. Exactamente. ¿No? El bautizo que prácticamente es eso, pero ¿qué sucedió ahí? Que es una ceremonia, yo digo igual, más social. Sí, si bien es cierto, se va pues a una iglesia y es un sacerdote el que lo realiza, pero a ratos como que es más importante la fiesta o el vestido del niño o de la niña, ¿no? Depende si es un bebé, pues tiene que ser un faldón, tiene que ser todo pues así. Entonces, pero realmente el bautizo es la prolongación, diríamos, del rito de paso, que es la presentación a los dioses. Sí, y recuerda que además, como tú dices, sí, se ha vuelto como un poco más social ahora, porque antes en las comunidades celtas, ¿qué es lo que se hacía? Se otorgaba un don a ese niño, la comunidad le otorgaba un don al niño o a la niña. En este caso se podía ofrendar, ya sea con velas, se ponía de acuerdo a los participantes del rito. Cada uno le iba con fuego en realidad. Exacto. ¿No? Porque es un despertar también. Es un despertar, sí. Nosotros cuando lo hemos hecho, que es una ceremonia muy linda. Muy linda. Muy linda realmente. Entonces cada uno de los participantes de la familia o de los amigos, los allegados, que se les ha participado eso, pues le dan un don a ese niño. ¿Para qué? Para que ese don sea como que el sustento, tal vez diríamos, o el apoyo para el caminar de este bebé y nuevamente, ¿no? Vuelves a hacer esa red, ¿no? O sea, nuevamente la comunidad se vuelve a involucrar y haces que ese niño como que, digamos, no se sienta solo, ¿no? A pesar de que tiene su padre y su madre, pero nunca se sabía en realidad. Entonces, era como que, volvemos a lo mismo, era el niño de la comunidad. Entonces, todos tenían como responsabilidad sobre esa nueva vida y esa criatura. Así que, bueno, ya hemos visto dos ritos de paso, el nacimiento y la presentación. Exactamente. Ahora hay otro rito de paso que también un poco, bueno, hasta unos años atrás se ha mantenido, ahora prácticamente se está perdiendo, y es la transición, tanto del niño como de la niña a la adolescencia prácticamente. Exacto. ¿No? Cuando deja de ser niña y pasa a ser pues ya una señorita, una adolescente, y el niño pues pasa a ser también un jovencito, como se decía antes, ¿no? ¿Cómo se trataba esto en las comunidades antiguas? Pues era eso, la niña pues prácticamente era cuando tenía su primera menstruación. Entonces, igual, volvemos a lo mismo, se reunían las mujeres de la familia, tal vez del grupo, del clan, del pueblo, no sé, y le daban pues los consejos. Hacían también un ritual y una ceremonia para darle la bienvenida a este nuevo estado a la niña, ¿no? Porque mira, ya dejaba de ser niña y se convertía ya en una señorita, una doncella, y que obviamente ahí, como comentábamos la vez anterior, pues entraba también en esta parte de la división que tenemos de la diosa, ¿no? Entonces ya era la parte de la doncella. Y en los niños, pues es lo que tú hablábamos al inicio, habían estos retos. Exacto. ¿No? Entonces el niño, y claro, también dependía de las edades. En algunas culturas, pues en los niños podía ser a partir de los 13 años, de los 12 o de los 15 años máximo. O sea, ya eso era como que un poco tardío. Muy tarde ya. Pero básicamente entre 12 y 13 años, pues ya había esto para los varoncitos. Y las niñas era el rato que tenía su primera menstruación, ¿no? Era la transición, que era muy importante también en la comunidad. Claro, recuerda que así era como los niños se ganaban ese puesto en la comunidad, ¿no?
y se volvían elegibles, digamos, para los nuevos hogares que se iban a formar. Entonces podemos ver, lo más notorio es, por ejemplo, en las culturas norteamericanas, en donde a los niños, bueno, se les enviaba a retos, como tú dices, a cazar o a permanecer tanto tiempo en tal lugar, en tal montaña, en tal apu, y al regresar le daban una gran bienvenida porque ya era... Porque superó. Exactamente, ya pasó esa etapa de niño, de inocente, de débil, y ya era caminaba hacia esa parte viril, o sea, esa parte de jovencito. Y mira qué interesante también. Esto también se remonta muchísimo, si tú te das cuenta, también a civilizaciones como por ejemplo las romanas, las griegas, que también hacían lo mismo, les iban preparando, porque obviamente eran otras circunstancias en donde tenías que ya realmente crecer para poder ser útil a tu sociedad y a tu comunidad, seas soldado, seas lo que sea, entonces te iban ya preparando, te iban forjando. ¿Y cómo ha llegado a nosotros? Porque estamos haciendo como que ese pequeño análisis, ¿no? Analogía. A ver, como les decía, hasta hace unos años todavía se practicaba eso aquí, en nuestras sociedades, con la fiesta de 15 años para las niñas, ¿sí? En la parte latina. En la parte americana, en la parte de Norteamérica, pues es los 16 años, ¿no? Sí. Que se hace una fiesta, que es la presentación de la niña a la sociedad. Y había muchos, como pequeños rituales o cábalas que le daban a la niña. Una de esas era, por ejemplo, cambiarle los zapatos. Mira, qué bonito. Ya, la niña iba con zapatos bajitos, como niña, y se le hacía el cambio de los zapatos con tacones. Es decir, que ya tenía esa capacidad para utilizar tacones. Así que, y en la fiesta, en la ceremonia, pues se hacía eso. Y yo me acuerdo cuando, no hace mucho, que tuvimos estas celebraciones, pues me parecía que era como la Cenicienta, ¿no? Que te probaban el zapato porque le cambian, o sea, saque el zapato y viene un niño de la familia llevando los zapatos de tacones y bueno, le hacen el cambio de zapatos. Y en los niños eran los 15, 16 años, en donde recuerden, no sé si ustedes han visto la moda que era antigua, donde los niños tenían los pantalones cortos, ¿no? Sobre la rodilla. Y entonces la transición ya para que le digan que era un joven, era que el pantalón pues ya se alargaba hacia los tobillos. Ya bajaba la basta. Ya bajaba la basta. Entonces ya se vestían como los adultos. ¿Era por qué? Porque ya estaba, como tú dices, ya se le preparaba para otra etapa, ¿no? Entonces, otro rito de paso que en algún momento se mantenía. El de los niños, sí, para nada. Sí, ya se ha perdido en realidad. El de las niñas de la fiesta de 15 años, como que todavía algunas lo aceptan, les gusta, otros ya no, porque estamos en otros tiempos y hay otra forma de ver también. Pero mira, en una cultura que lo mantiene muy arraigada es la cultura gitana, por ejemplo. La cultura gitana hace una fiesta a los entre 15 y 16 años más o menos, que es la presentación de las doncellas, que ellos dicen, a la sociedad. ¿Por qué? Para la cultura gitana, entre los 15 y los 16 años, tanto hombres como mujeres ya están aptos para formar familia. Esa es su cosmovisión y su idiosincrasia. Entonces, ya los consideran adultos, o sea, que ya pueden tomar una decisión de formar un hogar. Entonces, es el momento en que sacan a la niña de la casa, que la tienen muy resguardada, y la presentan para que sea elegible. Igual se presentan los chicos para que sean elegibles ante su nueva esposa, por digámoslo así. Pero ¿cuál es la diferencia? Las mujeres dentro de la comunidad gitana se les enseña y se les inculca el llevar a la familia. Y en cambio los varones se les enseña las profesiones de la familia. ¿Por qué? Porque para los 15 y 16 años los chicos deben tener deben trabajar en realidad para poder sostener su nuevo hogar. Entonces no es de que se casan y se van donde la mamá. No, se casan y se van a su remolque, porque algunos todavía siguen siendo errantes dentro de esta modernidad, algunos todavía mantienen eso. Otros ya buscan una estabilidad y compran una casa, pero ya es como que la familia le dice, bueno, ya es momento de partir, hasta luego, te fuiste. Entonces es su forma de verlo también, pero ellos mantienen muy arraigada esa tradición. Sí, así que bueno, miren, todavía en ciertas culturas se mantiene esto, ¿no? Y como decíamos también, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, todavía esta parte de la fiesta, ¿no? Y bueno, después de esto, pues hay otro rito
que todavía se mantiene. Sí. Todavía se mantiene. El rito del matrimonio. Lo que en la parte celta pues se llama la unión de manos, ¿no? Que eran pues eso, el matrimonio en esta parte pagana, en donde era muy respetado esta ceremonia. Es más, sí, también podía ser como preparada o ¿qué diríamos? Que se lo hacía con antelación en el sentido de que en octubre, que donde se cerraba el ciclo y se programaban, digamos, las cosas, pues también se podía programar y el matrimonio que normalmente se lo hacía entre mayo y junio. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque en mayo se está celebrando pues la fiesta de Beltane, que Los es la fuegos de unión, Bel. los fuegos de Bel, que es la unión del dios y la diosa. Así es. Y bueno, ya viene la primavera también, o sea, está mejor dicho, en boga la primavera y ya estamos entrando al verano, en donde, bueno, todo está con mucha abundancia, ¿no? Hay mucho color, hay mucho aroma de las flores y todo. Entonces, pues se celebraba entre mayo y junio la unión de manos. Y ahora, obviamente, el matrimonio se sigue manteniendo con sus diferentes formas también, ¿no? Porque también de acuerdo a las cosmovisiones, de acuerdo a las culturas, también son diferentes. Nosotros, a mí lo que yo conversábamos y cuando hemos hecho estas ceremonias, algo que me gusta mucho es que en una parte de la ceremonia están ahí los novios y se dice, bueno, llegaron dos y parten uno. Entonces, es algo tan bonito, tan simbólico, porque quiere decir que los dos seres que llegan, las dos almas, las dos energías se van a fundir para seguir el camino juntos. Y yo me acuerdo que tú nos comentabas que había un rito de los mapuches. Sí, así es. Es un rito que se hace en el casamiento mapuche, en donde es lo mismo de la unión de manos, pero en cambio es en los pies. ¿Ya? Entonces, atan los pies, digamos, contrarios, ¿no? De la novia. Si es que es el derecho de la novia, es el izquierdo del novio. Y es con una especie de fajín. El fajín es trabajado por las mujeres mapuches, en realidad. Yeah. Entonces tiene un montón de simbología, tiene ritos, tiene rezos y lo que tiene es una ceremonia previa que se hace. Entonces, lo que se hace, se forma un círculo de pétalos. Y claro, al principio se tiene que dar 7 vueltas, porque para los mapuches el 7 es un número muy importante y muy sagrado y simbólico. Entonces tienen que dar 7 vueltas y todo el mundo va como cantando y los tambores y todo y les van dando como rezos y un montón de cosas. Claro, al principio es chistosísimo, pero todo el mundo hasta se ríe porque se caen, o sea, no pueden coordinar. Entonces ahí quien oficia la ceremonia te dice: tienen que aprender a caminar juntos en la vida. No pueden ir cada uno por su lado, sino trazarse un camino y caminar juntos. Entonces es algo igual, muy simbólico, porque quiere decir de que no puedes jalar como el agua a tu molino, ¿no? Tienes que aprender a compartir. Entonces me pareció muy, muy bonita la ceremonia en realidad. Nunca tuve el privilegio de verlo en realidad. Y es muy bonita, es muy emotiva también. Y como todas las ceremonias, creo que cuando tratan de mantener esa pureza simbólica son muy bonitas, son muy sentidas y son muy sencillas en realidad. Claro. No se necesita como mucha pomposidad, ¿no? Sino que es más bien el compromiso que llegan los quienes se van a casar en realidad. Entonces, pero acuérdate también, Cookie, que se repopularizó esto de los matrimonios con la reina Victoria. Porque sí, obviamente antes de la reina Victoria, bueno, los matrimonios eran como, digamos, más saltados, ¿no? Ella obviamente, al mantener también muchas tradiciones, que se dice que la corona mantiene muchas tradiciones paganas, y obviamente en el mes de mayo y junio era cuando realmente se les permitía tomar los baños. Porque recuerden que en la antigüedad no era muy bien visto quién tomaba baños continuamente, porque además, según muchas teorías de los religiosos de la época, decían que el bañarte te quitaba la fuerza y que te podías morir. Entonces, que te enfermabas. Y al quitarte la vitalidad, la gente, al asustarse de esa forma, empezó a dejar de bañarse. Entonces, había veces, y hay crónicas en las que te dice que había gente que podía pasar años sin bañarse en realidad, no quisiera estar en ese momento, pero ¿qué es lo que sucede?
entre mayo y junio era el momento propicio, como tú dices, porque estamos entrando entre la primavera y el verano. Ujú. Entonces el clima era mucho más cálido para poder tomar esta difícil decisión de bañarte. Entonces las doncellas aprovechaban para bañarse y ahí se aprovechaba el matrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente tanto el hombre como la mujer estaban recién bañaditos. Estaban limpios. Limpios. Entonces podían dar ese gran paso. Entonces se aprovechaba y es así como también el ramo de las novias adquiere el significado, porque antes no había ramo, en realidad. Es porque se cultivaba todas las mejores flores aromáticas. Ya. Y el azar que usan los novios Ujú. era antes también lavanda, Ah, ya. porque la lavanda es muy olorosa. Ujú. Entonces, eso hacía que obviamente tengas otro aroma. Entonces, Sí. seas atractivo con quien te ibas a casar, porque recuerda que muchas veces no iban como en las culturas antiguas que ibas por decisión propia. A veces eran matrimonios arreglados, entonces tenías como que estar presentable, digamos, en ese aspecto. Y es así como se populariza muchísimo entre mayo y junio, por esta circunstancia que se juntó en realidad y se retomó gracias a la reina Victoria. Y claro, miren, todavía quedó eso, porque ahora la mayoría de matrimonios, pues también se los hace entre mayo, junio, julio también. Entonces, ha quedado Exacto. esa tradición. Y recuerda que antes, en todas las culturas paganas, las novias eran quien elegían el color. No te casabas de blanco como todo el mundo cree. Así es. Quien se casa de blanco en realidad también fue la reina Victoria. Y eso es como que institucionaliza todo este romanticismo del blanco y de las damas y todo, porque en realidad, tanto en la cultura celta como en el resto de las culturas paganas y las culturas de los pueblos norteamericanos, el ajuar de la novia especialmente era diferente, tenía adornos. Era de acuerdo también a su cultura. Exactamente, pero no es como todo el mundo piensa que, bueno, no importa si eres de la cultura americana, entonces eras vestida de blanco, no, cada uno escogía su color y en realidad era algo que se iba abordando, como tú dices, desde octubre hasta los juegos de Bel que se realizaban las uniones de mano. Entonces tenías todo ese tiempo como para preparar tu vestimenta. Así es. Y bueno, hay también un rito que va, no sé, podría ser la consecuencia del matrimonio, de la unión de manos, que es el divorcio. Lo que nosotros ahora llamamos el divorcio, pues era la separación de manos, que era justamente eso, ¿no? Que si no se entendían en algún tiempo o sucedía algo en donde la mujer, por lo general, no le gustaba alguna circunstancia o se sentía agraviada, especialmente en la cultura celta, pues tenía ella la potestad de decir que ya no quería más este matrimonio. Y también el otro día yo leía que en las culturas americanas también había esto, que si la mujer no se sentía bien o también debe haber sido la parte del hombre, pero hablaban mucho de la parte de la mujer. Lo que hacía era, pues sacaba las cosas y ponía afuera de la tienda. Del tipi. Y le dejaba fuera. Entonces, bueno, y ese era como que ya se acabó el asunto. En la parte celta, pues también se hacía una ceremonia en donde era la separación de manos, ¿no? Y que también nos tocó hacer, pero bueno. Y bueno, está dentro de. Está, ¿no?, dentro de. Y recuerda que, por ejemplo, en las culturas nómadas turcomanas, de hecho, eso es lo que se quedó también instaurado después en la parte islámica, repudiar 2 veces al conviviente. Y automáticamente estabas divorciado. O sea, no es que había juzgados, no. O sea, literalmente se decía, me divorcio, o me separo 3 veces y hasta ahí llegaba. Ya. Y eso también quiere decir que obviamente el que salía desfavorecido de la situación, hombre o mujer, se tenía que ir de la tienda llevando sus cosas, sus objetos de valor y tenía que buscarse una tienda. Obviamente esto no es algo que era muy común en realidad, pero sucedía, porque es lo que tú dices, no siempre se entendían en realidad. Claro. Y acuérdate que también en la cultura celta especialmente, si había niños de por medio se ponían como de acuerdo, ¿no?
ahí había como que un arbitraje. Bueno, y recuerda que en la cultura celta la mujer era alguien con voz y voto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, la mujer heredaba, la mujer podía decidir si es que quería ser ama de casa o quería ser guerrera o quería, porque habían mujeres generalas. Así es. Y entonces había como que esa situación, ¿no? En donde, bueno, tal vez en ese momento eran más civilizados. Pero bueno, entonces ya hemos pasado algunos ritos de paso. Luego si es que hubiera esto de la separación Pero de manos. acuérdate que también hay uno que nos estábamos recordando y nos daba risa, que era, bueno, no risa, pero nos parecía como ese adendum, ¿no? Como que, ok, no realizabas el matrimonio, pero te ibas a convivir con la persona un año, un día, y veías si es que funcionaba o no funcionaba. Bueno, sí, eso, pero eso era básicamente si es que sucedía esa unión, digamos, en Beltane. Exacto. Ya, entonces, porque en Beltane, pues sí, es una fiesta un poco así como desenfrenada también. Entonces, podían haber parejas que se unían en esa noche de Bel, porque es todo un ritual de toda una noche. Y si es que decidían, pues se iban a vivir juntos por un año, un día. Y si no funcionaba, pues ok, muchas gracias, hasta luego. Y si es que en ese momento, en ese transcurso, había un bebé, porque bueno, son 9 meses, había un bebé, ese niño pasaba a ser como muy, muy cuidado, muy respetado, porque se llamaban los hijos de la floresta, ¿no? Porque había sido pues engendrado en una noche muy especial, que era la noche de Beltane, ¿no? Sí, es verdad, o sea, pero es así como un poquito, como que sale un poco no era lo común, exacto, porque era solamente en esa festividad que podía suceder esto. Y bueno, luego de eso, pues ya hemos llegado al matrimonio, al divorcio o a los niños de la floresta. Y también pues hay una transición importante, que es el cambiar de la adultez a la sabiduría. Porque miren que no se decía de la adultez a la vejez. No, jamás. Sino a la sabiduría. Porque en realidad las personas que ya han transitado, y bueno, en la cultura celta era bien poco la estadística, digamos, de vida. Sí. Entonces, una mujer sabia podría estar entre los 40, 45 años, ya como una mujer pues muy antigua. Entonces, bueno, es el pasar desde la adultez a la sabiduría. También hay una ceremonia, algo muy bonito. Exacto. Y bueno, mira, también ya nos fuimos a la ceremonia, y se nos pasó el del embarazo. Nos emocionamos con los niños de la floresta. Nos emocionamos, pero hay también la bendición del vientre, cuando la mujer queda embarazada. Y es una ceremonia hermosa en donde están todas las mujeres y solamente puede participar el papá como hombre, ¿no? Y el resto son las mujeres de la familia, las amigas, que en este caso podríamos decir que hoy se celebra el baby shower. El baby shower, exactamente. Entonces, pero, también ha quedado aquí tenemos que aclarar algo. Eso era en la cultura pagana, cuando obviamente era como la igualdad de géneros, ¿no? Ahora, hay senderos dentro del paganismo que no permiten que haya hombres dentro de la ceremonia. Como el dianismo. Como el dianismo. Entonces, muchas veces tiende a confundirse, ¿no? Entonces piensan que solamente son ritos que son hechos por las mujeres, y en realidad no, se necesitaba la participación de esa energía masculina. Claro, bueno, en este caso del papá. Un mínimo. Así es, el caso del papá. Y bueno, mira, tantos ritos tan bonitos, y hemos llegado a la sabiduría también, y bueno, hay el último rito. Entonces vamos a hablar de lo que es el rito de la sabiduría. En el caso de la mujer es el momento de la menopausia, porque obviamente ya no estás en ese momento fértil que se considera, y ya pasas en más bien entregar esa sabiduría a las doncellas que vienen atrás tuyo. Entonces algo muy bonito, y de hecho es muy reverenciado el cambiar el color del pelo. Sí, es verdad. Obviamente ahora es un poco difícil. Ahora nos pintamos. Y no es como que aceptamos un poco, pero en las antiguas culturas era muy reverenciado empezar ya a tener las canas, por ejemplo. Como tú dices, la estimación de vida también era difícil, porque podías morir muy joven o no llegabas realmente a esta etapa, entonces era muy reverenciada. Acuérdate que en Asia el llegar a los 60 años es maravilloso. De hecho, se hace una gran fiesta, hasta ahora se mantiene, en donde ya se considera al
a la persona que llega a los 60 años que ha recorrido todo el ciclo. Bueno, esto tiene que ver con la astrología china también. Ha pasado por todas las casas del zodíaco, por los 60 binomios, entonces tiene 60 años, que quiere decir que ya tiene tanta experiencia que puede entregarlas a las que vienen atrás. Y es algo que se mantiene en realidad, o debería mantenerse, porque la voz de la experiencia es la que va a evitar que las nuevas generaciones como que cometan esos pequeños errores. Sí, bueno, al menos es la idea. Es la idea. Sí, sí, es muy bonito también, y sobre todo es darle esa importancia, ¿no? No es, en cambio ahora, como que la sociedad, la rapidez y todo esto que nos ha impuesto ¿qué diríamos? No sé, toda esta carrera. ¿Qué sucede? Que bueno, ya no es reverenciado tanto, es más, pues las familias a los abuelitos les llevan a los asilos, ¿no? Entonces, como que también se pierde esa parte en donde se pudo haber aprovechado esa sabiduría. Pero mira qué lindo que es, porque a la final la mujer se convierte como en la maestra de las doncellas y el hombre en el maestro de los jóvenes, ¿no? Claro. Y el mismo hecho de que se vuelve, acuérdate que en las culturas, tanto norteamericanas, aquí también dentro de nuestras culturas indígenas y lo que es la parte pagana, la persona que tenía sabiduría, porque no lo llaman anciano, la persona que tenía sabiduría tenía una conexión con sus nietos, con los niños, entonces era después el cuentacuentos, entonces era el que transmitía todo el conocimiento a través de los cuentos, de las historias, de la comunidad, de la familia, entonces te enriquece porque hace que realmente se mantenga viva las tradiciones. Esos eran los, digamos, guardianes de que las tradiciones se sigan manteniendo dentro de la comunidad. Es verdad, entonces, bueno, así recordamos un poquito y lo tomamos en cuenta. Y bueno, vamos al último rito, ¿verdad? Porque hemos ido desde el nacimiento, hemos recorrido todo este proceso de vida, y bueno, llega el momento en donde ya se termina ese ciclo. Y el último rito es el rito de la muerte. El rito funerario. El rito funerario. Por supuesto que quienes tienen que hacer eso son los que se quedan. Y en muchas culturas, pues, hay como que ciertos parámetros que hay que cumplirlos. Y en otros también, pues, no sé, es como que tienen eso, protocolos, diríamos, esa tal vez la palabra más acertada, protocolos que tienen que cumplirse para que ese espíritu que ya ha llegado a su término y que tiene que salir de este cuerpo, de este vestido, un abrigo, como dices abrigo. tú. El abrigo que nos ponemos. Pues tenga la posibilidad de seguir en evolución, ¿sí? Tenga la posibilidad, tenga la apertura energética para seguir. Entonces, claro, en muchos casos, pues, no es que ahora es la cremación estuvo desde los pueblos primigenios, porque era eso, justamente, ¿no? Ayudar al espíritu a que se dé cuenta que la materia ya no existe, ya no es necesaria. Exacto. Pero recuerda que aquí tenemos como dos procesos. El primero de ayudarle a desprenderse, ayudarle a partir, y el otro que ya es devolver de alguna forma nuestro abrigo al entorno, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando ya estás en ese momento de partir, de salir de esta encarnación, igual nuevamente se reunía la familia, cantaban. Acompañar, pero se decía el acompañamiento. El acompañamiento. Del moribundo. Exactamente. Y habían cantos, rezos, y se le decía que debe ir, en el caso de los celtas, a la tierra del eterno verano. Del eterno verano. Porque obviamente ahí iba a estar bien. Entonces es un momento muy emotivo porque en realidad es ayudarle tanto al que se va como al que se queda a ese proceso doloroso, porque obviamente has compartido una vida, has compartido momentos y circunstancias y es permitir que se desprenda completamente. Entonces, más que era un momento triste, pero más era como una alegría porque ibas a un lugar mejor de lo que estaba aquí. Entonces era como, se nos adelantó y bueno, nosotros ya vamos atrás. Y mira que muchas culturas también lo hacían, los egipcios, por ejemplo, por eso momificaban, porque para ellos no era esta vida, sino la vida del eterno paraíso, que era cruzando
en la barcaza. Así es. Por eso es que se preparaban tanto para la muerte, porque la muerte solo para ellos era un paso, era un proceso. Igual lo creían los celtas, era un proceso solamente de transición, como un abrir y cerrar de ojos. Entonces ellos decían, así como nos costó nacer, nos costó morir. Entonces era lo mismo, era solo un suspiro, como ellos dicen. Sí, y hay muchos tratados en realidad acerca y que son muy antiguos. Por ejemplo, el libro de los muertos mismo, de los egipcios, el libro de los moribundos, de los celtas. Bueno, hay muchos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, porque este tema a mí me gusta mucho. Sí, es lindísimo. La verdad, que es Allan Kardec, ¿no? Que habla también de todo este proceso cuando nosotros ya nos toca partir. Así que ese es el último rito, y es un rito también así de importante como el del nacimiento. El nacimiento aquí y el rito de partir es hacia otro exacto. lado. Y la parte de ya preparar al cuerpo para que regrese. O sea, en el caso de las culturas paganas, los celtas y los vikingos quemaban a sus seres queridos para que obviamente también la transmutación, si algo se quedó, a través del fuego se transmute. En el caso de los vikingos era a través de la barcaza que les dejaban irse para que las valquirias puedan reconocerlo y les lleven al gran Valhalla con Odín. En el caso de los hindús también, acuérdate que también es bueno, dependiendo, hay algunos que los queman y botan las cenizas del Ganges, o algunos literalmente los dejan en el Ganges para que sigan su proceso. Y hay otros, mira, que en la parte tibetana, en donde a quien ya, al cadáver, ¿ya? Porque en realidad es así, pues les llevan a un sitio específico de los buitres. Exacto, o sea, muy alto en las montañas, en donde dejan ahí para que los buitres lleguen y hagan su limpieza, digamos. Exacto. Entonces hay ese reciclar también, y bueno, así pues no tenían mayor preocupación de hacer tal vez otro rito, ¿no? Pero también es una forma, es un simbolismo, es una cosmovisión diferente, sí, pero está así. Exacto, y aquí en las culturas indígenas el hecho de enterrarles dentro de las vasijas. Una vasija de barro. Es algo lindísimo porque es regresarle a la madre, ¿no? Así es. Así como nosotros vinimos, así nos vamos. Así nos vamos, dentro de un útero. Exacto, es algo muy lindo, a mí me parece muy lindo, muy simbólico en realidad, y también te vuelves parte del ciclo en realidad, porque es solo el abrigo lo que tenemos aquí. Así es, así que bueno, queridos amigos, hemos hablado de un tema muy lindo, un tema en donde está totalmente, nos hemos imbuido muchísimo en la vida, en el proceso de vida, desde el nacimiento hasta el otro nacimiento, que es hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, no nos resta más pues que agradecer su compañía. Agradecer también todos los comentarios que nos van poniendo en las redes, y eso es muy lindo porque también nos ayudan a seguir, qué sé yo, pues buscando nuevos temas, actualizándonos, y eso es muy importante. Y bueno, antes que nos vayamos, quiero agradecer como siempre a Calopsia, nuestra querida productora, pues que nos ayuda muchísimo. Y yo quiero agradecer a la OGE, a la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, por esa hermandad en el caminar. Así es. Y bueno, y a ustedes sobre todo, por supuesto, un abrazo enorme. Les esperamos en una próxima entrega. Y por ahora yo voy a apagar mis calderos. Yo voy a levantar las escobas de la brujita chiquita y nos vemos la próxima semana en nuestra Luna de las Brujas. Una linda semana.